Universidad Espíritu Santo, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías y el BIDinvest les dan la más cordial bienvenida a este evento. Para iniciar el evento, empezaremos con las palabras de bienvenida del economista Alberto Dajic Garzosi, director general de la Facultad de Posgrado de la Universidad Espíritu Santo. Doña Ruth Arregui, superintendente de Bancos del Ecuador, doctor Carlos Ortega y doctor Joaquín Hernández, canciller y rector de la Universidad Espíritu Santo, señores superintendentes del país, señores legisladores, distinguidos miembros del panel, damas y caballeros. Con una especial alegría, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo recibe a todos ustedes para participar en un evento de enorme trascendencia. ¿Cuál es el de normativas, regulaciones de los sistemas financieros y hacia dónde debe ir en base a estas reflexiones nuestro país? Este evento es posible por la confluencia de varios factores. En primer lugar, un trabajo excepcional de nuestra directora ejecutiva del Ecuador ante el Banco Interamericano del Desarrollo, Rosa Matilde Guerrero, por la decisión de nuestra superintendente de bancos y por el apoyo irrestricto dado por el BID y por BIDinvest, instituciones a las cuales como ecuatorianos debemos todos agradecer y darles hoy un aplauso por lo que han hecho en este proceso de reinsertar al Ecuador en la civilización. Este evento tiene una semilla que se va a plantar. Los frutos dependerán de todos ustedes que en un esfuerzo nacional sabrán tomar los argumentos, las ideas, las enseñanzas de los expositores para traducirlas en ese gran diálogo que nos lleve a la gran reforma. Es todo lo que quería decirles. Están en su casa. Bienvenidos a la UES, bienvenidos a este gran evento. Señora Superintendente. Damos formalmente por iniciado el foro La Banca, una visión de futuro, estabilidad financiera, inclusión y desarrollo. Iniciaremos con el primer foro, Basilea III en países emergentes, camino a la solvencia. La doctora Liliana es directora de la Iniciativa para América Latina y miembro principal del Centro para el Desarrollo Global con experiencia en América Latina. Regulación financiera, Basilea II y Basilea III, y el impacto en el desarrollo de los flujos financieros globales. Coautora o editora de casi una docena de libros, incluido Growing Pains en América Latina. Presidenta del Comité Latinoamericano de Cuestiones Macroeconómicas y Financieras y profesora adjunta en las Escuelas de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, New York. Fue directora gerente y economista jefe para América Latina en Deutsche Bank. Fue asesora principal de la Oficina del Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Ocupó diversos cargos en el Fondo Monetario Internacional y recientemente como subdirectora de la División de Mercados de Capital y Estudios Financieros del Departamento de Investigaciones.
Ha sido investigadora en el Instituto de Economía Internacional, asesora en el Banco de Pagos Internacionales y en el Banco Central de España, profesora en la Universidad Anáhuac en México y asesora en la Compañía Nacional de Petróleo de México. Cuenta con múltiples publicaciones en las áreas de política, macroeconomía, economía internacional y mercados financieros en revistas académicas y de otro tipo. Constantemente citada por periódicos prestigiosos del mundo y por la prensa internacional. Damos la bienvenida a la señora Liliana Rojas Suárez. Muchísimas gracias. Para mí es realmente un placer estar de regreso en Ecuador 2 veces en un mes. Estuve en Quito hace menos de un mes y hacía mucho tiempo atrás que no venía. Entonces, la verdad es que es un enorme placer y, por supuesto, los agradecimientos, ya no los voy a volver a repetir porque los repitieron en la introducción anterior, pero la verdad, Ruth, te quedo sumamente agradecida por esta invitación. Y voy a hablar de un tema que, vamos a ver. Ok, ustedes lo ven, pero yo no. Ok. Basilea III en países emergentes. Ustedes en Ecuador no están en Basilea III, que es una norma, una regulación que se da a nivel internacional y de la cual les voy a pasar los siguientes minutos conversando sobre en qué trata, cómo debemos verlo desde el punto de vista de países emergentes. Entonces, déjenme primero contarles que Basilea III, se llama 3 es que ha habido Basilea I, Basilea II y Basilea III, ¿no? ¿Por qué estamos en Basilea III? Porque resulta que los estándares internacionales de regulación, primero con Basilea I y con Basilea II, no funcionaron para evitar la crisis financiera internacional en los países avanzados. Simplemente no funcionaron. Entonces, Basilea III es una respuesta para tratar de resolver esa crisis en los países avanzados. No es perfecta. La regulación tiene una serie de problemas y tiene varias fuentes de críticas. Pero incluye algunos temas que no se habían tocado antes en los estándares regulatorios internacionales, como es el tema de la liquidez y el capital contracíclico. Sobre eso voy a hablar, por supuesto. Ahora, algo muy interesante es que Basilea III, cuando se escribe, dice es obligatorio para los bancos globales, que básicamente son los bancos en países avanzados. No es obligatorio en países emergentes. Sin embargo, bueno, en algunos países emergentes sí. Por ejemplo, es obligatorio en Brasil, es obligatorio en México. ¿Por qué? Porque son miembros del Comité de Basilea o de lo que se llama el FSB en inglés, el Financial Stability Board. Es como que el ente supervisor y más político, digamos, del Comité de Basilea mismo, quien saca las recomendaciones internacionales. Entonces, México, Argentina y Brasil son 3 países que pertenecen al comité. Entonces, ellos sí están obligados a seguir Basilea III. El resto de países emergentes no. Pero una cantidad enorme de países lo está siguiendo. O sea, ha comenzado a implementar o está considerando implementar. Y la razón es porque se perciben los beneficios que trae Basilea III. Eso no quiere decir que no haya problemas y sobre todo desafíos, tanto para los reguladores como para los regulados. Yo he viajado últimamente, sacamos un reporte donde yo trabajo, dirigí un grupo de estudios sobre Basilea III en países emergentes y he bajado una serie de países que están en diferentes grados de implementación de estos estándares internacionales. Y la pregunta y lo que diferencia el reporte que hicimos nosotros versus a cualquier otro reporte que hay sobre Basilea III
es que se enfoca en países emergentes. Es que lo que hace la pregunta es cómo pueden los países emergentes maximizar los beneficios de Basilea III. Y entonces la respuesta que nos dimos, primero les voy a hablar de un marco conceptual, es decir, bueno, necesitamos pensar como piensan los países emergentes, tener en cuenta las restricciones de los países emergentes. Entonces, tener en cuenta que los países emergentes y los países avanzados no son iguales. Entonces, si queremos que Basilea III funcione en países emergentes, tenemos que tener ciertas particularidades de países emergentes en mente. Y usando ese marco analítico que se lo presento en un minuto, nos preguntamos o nos enfocamos en 3 áreas. Yo voy rápidamente sobre las 2 primeras y me voy a enfocar más en la tercera. La primera es que, como les voy a mostrar, cuando se implementa Basilea III en los países avanzados, el mundo no está desconectado, como ustedes perfectamente saben, está totalmente interconectado. Entonces, en el momento que se aplicó Basilea III en países avanzados, hubieron consecuencias sobre los emergentes. Y eso genera externalidades positivas y negativas. Entonces, hay que tener en cuenta esas externalidades también. Es punto 1. Punto 2, no en el Ecuador, pero en muchísimos países emergentes, hay una gran cantidad de banca extranjera que trabaja como subsidiaria en complementando el trabajo de la banca local. Y resulta que ahí se dan una serie de temas en lo que se llama el campo de juego, o sea, cómo funciona regulatoriamente la banca local versus las subsidiarias de una banca extranjera. Se afecta con Basilea III. Y finalmente, que es donde más voy a centrarme, es los desafíos de la implementación de Basilea III en países emergentes. O sea, en las dos primeras puede los países emergentes no hacer nada. Simplemente el mundo está implementando Basilea III y por implementar el mundo Basilea III afecta a los países emergentes. Muy bien, en este marco analítico entonces, el propósito, como les digo, es hacer que Basilea III funcione. Pero entonces decimos, bueno, vamos a caracterizar a los países emergentes relativo a los avanzados, o sea, ¿en qué se diferencian? Y en base a esas diferencias vamos a generar unos principios y en base a esos principios vamos a derivar recomendaciones. ¿Ok? ¿Y cuáles son las características más importantes desde el punto de vista, por supuesto, de regulación financiera que diferencian a los países avanzados de los emergentes? Bueno, primero es que, como saben, los países emergentes están sumamente volátiles en cuanto al acceso que tienen a los mercados internacionales de capitales. En un tiempo hay, en otro tiempo no hay. Y eso depende de factores internos y de factores externos también, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora cuando hace un par de meses atrás, porque ahora otra vez se está hablando de la bajada de tasa de interés en Estados Unidos, que posiblemente pase este mismo mes. Pero el mes anterior, o hace 2 meses atrás, se pensaba de que no, de que Estados Unidos iba a básicamente ya parar completamente lo que es el proceso de tasas de interés tan bajos, iba a seguir subiendo la tasa de interés. Cuando hubo esa percepción, hubo gran disminución en la entrada de capitales a los países emergentes. Y eso no tiene nada que hacer con lo que están haciendo los países emergentes. Otro es la gran volatilidad otra vez, pero esta vez local, en los datos macroeconómicos y en los datos financieros. Otro es que los mercados domésticos de capitales los locales, son sumamente poco desarrollados, a diferencia de los países avanzados, en los cuales los mercados financieros son altamente desarrollados. Y los otros 2, que quizás son las más importantes, es que hay un problema de transparencia y disponibilidad de datos en muchísimos países emergentes y, por supuesto, capacidad ejecutiva y de gobernanza. Y no me refiero solamente al Estado, me refiero al sector privado también. Entonces, estas características son claves. Uno dice, estoy hablando de regulación financiera, ¿por qué me está hablando de todas estas características? Porque allí es donde vamos a encontrar las diferencias de cómo funciona una regulación. Entonces, en base a eso,
dijimos, bueno, deberemos tener 3 principios. El primero es proporcionalidad. Proporcionalidad se utiliza mucho en los temas financieros, sobre todo cuando es proporcionalidad al riesgo. Pero también, ¿qué tal proporcionalidad a la complejidad? ¿Qué tal si tenemos un sistema financiero que es muchísimo más simple en relación a un país avanzado con un sistema financiero sumamente complejo? ¿Implementamos todas las regulaciones de Basilea III? Entonces, el principio de proporcionalidad aquí es para discutir. Segundo, ya les había avanzado, y lo voy a mostrar, pueden haber externalidades negativas que vienen simplemente de la implementación de Basilea III en el exterior. Tengo que tenerlas en cuenta y minimizarlo. Y finalmente, siempre de una forma u otra, si no está bien diseñada la regulación, puede generar lo que se llama trade-offs, que es un desbalance entre el objetivo de estabilidad y el objetivo de desarrollo financiero. Uno no quiere que haya ese desbalance. Quisiera que estabilidad y desarrollo financiero vayan de la mano. Esto es simplemente para darles ejemplos. Consideren, no tengo aquí la lucecita, pero a ver, en el primer cuadrado, en la primera columna donde dice proporcionalidad, y escojamos cualquiera de las cajas, la primera, alta volatilidad macroeconómica y financiera. Nuevamente, proporcionalidad en la implementación tiene que decir que, bueno, si yo soy más volátil que los mercados avanzados, de repente necesito otro tipo de requerimientos de liquidez, no necesariamente idénticos a los que piden los avanzados. O minimizar externalidades. Nuevamente, quedémonos con el primero y también con la volatilidad de acceso a los mercados internacionales. ¿Y qué tal si por Basilea III y otras regulaciones, que es lo que lo mostré en este momento, hay disminución en los flujos de capitales bancarios internacionales hacia los países emergentes? Y por último, minimizar el balance entre estabilidad y desarrollo financiero. Bueno, veamos ahorita la tercera flechita, que es mercados de capitales domésticos poco desarrollados. Entonces, si están los mercados de capitales poco desarrollados en los países emergentes, es claro que seguramente voy a tener más restricciones entre estabilidad e inclusión financiera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos a la primera parte, que era las externalidades potenciales de la implementación de Basilea III en países avanzados. Déjeme decirle que la externalidad positiva más importante de Basilea III ya se dio. Y ha sido la contribución a que los países avanzados vuelvan a la solvencia. En cuanto, no los emergentes, los avanzados, los bancos vuelvan a la solvencia. No todos están ahí. Italia tiene grandes problemas en su sistema bancario y hay muchos otros que todavía siguen, pero un país como Estados Unidos, por ejemplo, ya recuperó la solvencia bancaria completamente. Y la regulación financiera fue una de las razones. Y la razón por qué es tan importante eso para nosotros es porque nada puede perjudicar más a los países emergentes, y especialmente a América Latina, que un sistema financiero quebrado en Estados Unidos. Entonces, eso de por sí ya es una ventaja de Basilea III. Como les digo, estoy viendo Basilea III en el mundo, ¿okay? Y dentro del mundo, los países emergentes. Miren, esto es lo que ha pasado después de la implementación de Basilea III. Obviamente, el gráfico a su izquierda tienen el flujo de préstamos bancarios transfronterizos, o sea, son los préstamos que los bancos globales hacen a los países emergentes. Y a la derecha es la misma gráfica, pero específicamente para América Latina. Por muchas razones, ahorita en un momento les menciono las razones, pero el hecho es que los flujos de préstamos interbancarios han disminuido significativamente, están en netos y por eso hay números negativos. Pero básicamente son inexistentes. O sea, casi no hay flujos interbancarios, o sea, no interbancarios, sino transfronterizos bancarios de la banca global. ¿Ok?
Y eso se debe a muchas cosas. Primero, obviamente que si el sistema bancario estaba en crisis, obviamente cuando está en crisis lo primero que hacen los sistemas bancarios es dejar de prestar. Pero ya se solucionó la crisis bancaria. Y sin embargo no han vuelto los préstamos bancarios a los países emergentes. Y en parte de eso es la regulación, porque es mucho más aversa al riesgo y entonces los países emergentes se consideran más riesgosos. También están las pruebas de estrés, que son fuertísimas en algunos países, especialmente en Estados Unidos. Están también las nuevas estándares de contabilidad, el IFRS 9, la mayor rigurosidad en la implementación de las regulaciones contra el lavado de dinero. El punto que estoy haciendo es que por 1000 razones la banca internacional, la banca global, está prestando mucho menos a los países emergentes que lo que prestaba antes de la crisis financiera internacional. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Ya no hay financiamiento internacional? No, sí hay. Perdón, ¿qué hice? Un segundito. Está bien, perfecto. ¿Debemos preocuparnos por esta disminución de los créditos fronterizos? Bueno, la respuesta, yo soy economista, los economistas lamentablemente siempre decimos depende, ¿no? Y efectivamente depende, es mi respuesta. Y depende de si tenemos fuentes alternativas de financiamiento estable. Porque yo puedo no tener una fuente, pero puedo tener otras. Esto es lo que ha pasado. Las líneas azules, acá hay 2 grupos de países emergentes. Asia, a la izquierda, y América Latina a la derecha. ¿Ok? Las líneas azules son las líneas que ya les mostré, pero esta vez a nivel regional, que es la disminución de los créditos bancarios transfronterizos. Pero la línea verde, que es la que ha crecido como loca, es la emisión de bonos. Lo que ha sucedido es que ha habido un traslado de financiamiento de préstamos bancarios a emisión de bonos. ¿Me preocupa esto? Sí. Sí, porque resulta de que no hay ningún consenso sobre la prociclicidad de los préstamos bancarios versus la prociclicidad de las tenencias de bonos. Mucha gente piensa que como los bonos los tienen normalmente los inversores institucionales como fondos de pensiones a nivel internacional, estoy hablando todavía estoy a nivel global, piensan, no, ellos mantienen los bonos. Pues una serie de estudios muestra de que no necesariamente, de que ellos también tienen reglas internas, los fondos de pensiones, por ejemplo. Y si un país, por ejemplo, baja significativamente su categoría de calificación de riesgo, el Fondo de Pensiones Internacional fácilmente va a su board de directorio y le dice, ¿sabes qué? Lo siento, pero yo tenía que mantener bonos que tengan grado de inversión. Este país no tiene grado de inversión, tenía, ahora ya no tiene, así que disminuyó drásticamente la tenencia de bonos. No es claro, entonces, que sea más estable el financiamiento a través de emisión de bonos. Además, ha habido otra tendencia. Ya no es tanto los bancos globales de países avanzados los que están financiando a los países emergentes, como les mencioné, pero sí lo que se llama préstamos sur-sur, o sea, préstamos bancarios, ya no de países avanzados, sino de otros países emergentes. ¿Quién destaca? China. Entonces, nuevamente, aquí tienen un gráfico que a la izquierda están los países emergentes y a la derecha está América Latina. Las barras azules muestran lo que ya les mostré con líneas, los préstamos de los bancos globales de países avanzados. Pero las barras naranjas lo que muestra son los créditos sur-sur, son los créditos que vienen de China, son los créditos que vienen, por ejemplo, de Bancolombia, en Colombia, a Centroamérica. Eso es sur-sur también. ¿Ok? Eso es la parte bancaria internacional que está tomando. ¿Me preocupa? Sí.
Sí, porque resulta que han aumentado los estándares internacionales para los bancos globales de regulación, pero no necesariamente para los sur-sur. Y en este momento hay una gran preocupación porque los estándares de análisis y transparencia para ejecutar préstamos de China no necesariamente cumplen con esos estándares internacionales. Entonces, podemos estar en esta transición en la cual el mundo internacional, en su capacidad de extender préstamos, pudiera estar generando algún tipo de fragilidades. Y algo más, si ven el financiamiento global hacia la infraestructura en países emergentes, cayó para todo el mundo durante la crisis financiera internacional, pero a partir del 2013, el financiamiento de la banca privada internacional a la infraestructura en países desarrollados es la línea naranja. Ya se recuperó otra vez y la de los países emergentes quedó estancada. Eso en el contexto de que hay muy poco nivel de ahorro local en los países emergentes. Y además, cuando el Banco Mundial hizo una encuesta a bancos de países emergentes y les preguntó ¿qué es lo que más te preocupa de la aplicación de Basilea III sobre cómo te puede afectar? La respuesta fue infraestructura. ¿Por qué respondieron infraestructura? Porque hay algunos conceptos en Basilea III, y noten, esto no es que estén implementando ustedes Basilea III, es que los bancos globales están implementando Basilea III, ¿ok? O sea, sin hacer nada, Basilea III afecta, ¿ok? Hay un requerimiento de Basilea III que le pide un mayor alineamiento entre los plazos de los activos y los pasivos bancarios. Entonces, lo que está sucediendo, sobre todo, eso se ve tremendamente en Asia, es que en los Standard Chartered, por ejemplo, que presta mucho para infraestructura Asia, se salió. ¿Por qué? Porque los préstamos de infraestructura son créditos de largo plazo, pero la captación de depósitos tiende a ser de menor plazo. Y entonces Basilea III les pide una alineación y entonces simplemente es muy costoso. Y se salen de infraestructura. ¿Ok? Estos son temas que Basilea III en este momento está analizando, justamente porque la banca global está pidiendo, analízalo, porque mire lo que está pasando con el financiamiento de la infraestructura. Una recomendación que tenemos es para infraestructura, y se las cuento no porque piense que como país individual puedan hacer algo, pero es una labor de los emergentes, es que así como se conoce los países emergentes como un asset class, infraestructura podría volverse un asset class también. Y ya hay estudios. Esto es para que hagan la tarea. ¿Cómo se puede volver los activos de infraestructura un asset class? Porque si se hace un asset class, se estandarizan los requerimientos de financiación para infraestructura. Una vez que son estandarizados, lo más probable es que sean menos riesgosos, porque ya están estandarizados. Y al ser menos riesgosos, se les podría pedir menores requerimientos de capital de lo que Basilea III está pidiendo en este momento para infraestructura. ¿Ok? Entonces, esto no es un tema de corto plazo, es un tema de largo plazo, pero es un tema que los países emergentes está en su enorme interés el considerarlo. Muy bien. Les dije que otro tema es que la banca extranjera operando en América Latina es muy alta en muchos países de la región. No en Ecuador, ¿no? Si ven Ecuador, la participación es bajísima, está al final de la línea, pero ha surgido un tema sobre esta alta participación de la banca extranjera como resultado de las implementaciones de Basilea III. Y dos también, no solamente tres. Miren, las ponderaciones de riesgo de los bonos soberanos denominados en moneda local. Entonces, Ecuador
no tiene moneda local y Ecuador no tiene banca extranjera. Entonces, este tema lo voy a pasar muy rápido, porque no es muy relevante para Ecuador, ¿verdad? Pero quiero con todo contarles el tema, por si alguna vez deciden tener más banca extranjera. O si quiere la banca extranjera quiere venir, las dos cosas. Y es que las casas matriz tienen lo que se llama la supervisión consolidada, que quiere decir que tanto las filiales como las matrices consideran exactamente igual, dan la misma ponderación de riesgo a cualquier activo. Cuando una subsidiaria de un banco, digamos, en Colombia, o en Chile, o en Perú, o en Argentina, una subsidiaria de un banco extranjero, tiene un bono soberano denominado en moneda local, la matriz le va a decir, lo siento, considéralo como moneda extranjera, porque yo, matriz, para mí ese banco, ese bono soberano es moneda extranjera. Supóngase que yo soy Banco Santander en España. Entonces tú me estás hablando de un bono denominado en pesos. ¿Eso es moneda extranjera? Y como es supervisión consolidada, siempre tiene que considerarse en pesos. En pesos, como moneda extranjera. Entonces, por un lado, la banca extranjera, estas subsidiarias, estarían considerando los bonos en moneda local como que estuvieran en moneda extranjera para fines regulatorios, en tanto que los bancos locales, el supervisor dice, no, por supuesto que es moneda local. Y entonces ahí hay una disparidad en cómo se pueden pedir el cálculo de los requerimientos de capital. Muy bien, ahora entremos de lleno a la implementación de Basilea III en América Latina en general. Repito lo que hace un momento dijo. Hay muchas aristas de la regulación que no pueden verse una sin hablar de las otras. Yo estoy centrándome en Basilea III, pero lo cierto es que las regulaciones como Know Your Customer, ¿no? Conozca a su cliente, van juntos con cualquier otro tipo de regulación, porque si no tengo una buena regulación, conozca a su cliente, puedo generar distorsiones entre la estabilidad financiera y la inclusión financiera. No voy a entrar al tema de conozca a su cliente. El punto que estoy tratando de hacer aquí es que el marco regulatorio tiene que verse en su conjunto, no solo una regulación. Basilea III. No sé cuánto conocen de Basilea III, pero voy a asumir que algo, y entonces solamente voy a hablar de los puntos muy generales acá. El mínimo no ha cambiado, 8%. ¿Ustedes saben por qué el mínimo no ha cambiado? ¿Por qué vimos desde Basilea I con 8%? ¿Por qué no cambia? Es simplemente porque es imposible cambiarlo a nivel político. Hay una serie de decisiones en las regulaciones a nivel internacional que tienen un componente político. Si se quería avanzar en la formulación de Basilea III, tenían que por lo menos decir, ok, dejemos el número y cambiemos el resto. Entonces lo que hacen es cambiar la composición del mínimo y pedir, ahora lo que quiero que hagas es que el capital le voy a cambiar la definición. Va a seguir siendo 8%, pero la mayor parte del capital va a ser lo que se llama capital de nivel 1, pero además dentro de ese capital de nivel 1 va a ser el capital de la más alta calidad, que quiere decir básicamente aportaciones de capital o acciones comunes, o sea, las que no tienen ningún privilegio. Eso es básicamente, ok. Pero entonces, además, lo que ha hecho Basilea para aumentar ese 8% es agregarle colchones. El colchón de conservación, que no voy a hablar tampoco, y el colchón contracíclico, que el cual sí voy a hablar, que son 2.5% más. El punto es que Basilea III, cuando se cuenta todo, va entre 10,5 y 13%, básicamente. ¿Cómo está
América Latina para la implementación de Basilea III con respecto a los requerimientos mínimos de capital? Está muy bien posicionada, muy bien posicionada. ¿Saben que ya varios países vienen implementando Basilea III, como le he dicho, en América Latina? Y en ningún país se ha visto una disminución significativa del crédito una vez que se implementó Basilea III. Hubo un país que tuvo problemas por un tiempo, que es Brasil. Brasil, esta es una cuestión muy técnica, pero con todo se las menciono, tenía, para cumplir con Basilea III, tenía que deducir lo que se llama activos por impuestos diferidos. No voy a entrar a la explicación, solamente le digo que tenía que hacerlo, y eso iba a pasar, el resultado era que, como tenía tantos activos por impuestos diferidos, el capital iba a bajar a los bancos tremendamente. Pero ¿saben que lo negoció con Basilea III? Perdón, con Basilea, con el Comité de Basilea. Y logró que el Comité de Basilea reconociera parte de estos activos diferidos y no se observa en ningún país de la región, como les digo, un fuerte disminución del crédito debido a la implementación de Basilea III. Cuando vemos para América Latina los ratios de capital, la barra roja es capital sobre activos ponderado por riesgo y la barra amarilla es capital de nivel 1, o sea, el capital de mejor calidad. ¿Ok? Miren, los números son altísimos. ¿Se acuerdan que les dije que el máximo iba entre 15 y 13? Pues miren los números, ¿no? En algunos países llegan hasta cerca de 20, como en Paraguay. Pero acá hay un truco. Por ejemplo, miren Ecuador. Ecuador está altísimo también. Estos datos son los datos dados por el Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Para que sean comparables los países. ¿Por qué se ven los números tan altos? En algunos casos son legítimamente altos, dado Basilea III. Pero en otros casos es dada la regulación actual. O sea, como aún Basilea III no se ha implementado, al implementar Basilea III y decir que el capital de mayor calidad tiene que aumentar, es posible que estos números disminuyan un poco para algunos países. ¿Ok? Entonces, pero con todo, al ser tan grande donde están en este momento, hay mucho espacio para que la implementación de Basilea III no genere un grave sobresalto en la expansión crediticia. A ver, una pregunta, ¿no? Basilea III sugiere una serie de ponderaciones de riesgo por diferentes tipos de activo para el cálculo del capital. La pregunta es, ¿son esas ponderaciones las más adecuadas para todos los sistemas bancarios? Y entonces aquí otra vez depende. Y depende de la calidad y disponibilidad de datos crediticios y de la calidad supervisoria. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, cuando se calcula las ponderaciones de riesgo para los países avanzados, se calibran esas ponderaciones teniendo en cuenta la distribución de probabilidades de default de los países avanzados. Entonces, idealmente, en países que tengan alta calidad de información y que tengan buen nivel de supervisión, lo ideal sería estimar las ponderaciones de riesgo utilizando los datos de los buró de crédito. Porque los buró de créditos, ustedes, señores, en un buró de crédito tienen los datos de cada préstamo. El supervisor puede calcular las probabilidades de default mejor de que lo que puede calcularlo un estándar internacional. Y entonces sería adecuado, muy adecuado al país. Y Basilea III no tendría ningún problema con esto. Ahora, si no hay datos y si no hay una buena supervisión, entonces no recomendamos a esos países utilizar esto, ¿no? Porque obviamente tiene que estar con gente que lo pueda manejar bien. Otro tema es otra vez creo que... Sí, el tema del capital contracíclico. Antes de pasar eso, déjeme decirle una cosa. Cuando se calcula
las ponderaciones de riesgo que les mencioné hace un momento, de acuerdo a las probabilidades de default, eso no quiere decir que vaya a bajar las ponderaciones de riesgo. Van a subir en unos sectores y bajar en otros. Todo depende de cuál es la probabilidad de default efectiva de cada sector. ¿Ok? Esto es bien importante. No se puede concluir que estamos aconsejando que bajen las ponderaciones de riesgo o que suban. No, hagan el cálculo y díganme cuál es. Ok. Requerimientos de capital contracíclico. Les dije que algo muy importante en América Latina era su tremenda volatilidad. Y en Basilea II era altamente procíclico, porque básicamente en buenos tiempos había gran cantidad de crédito, el regulador estaba, cuando había gran cantidad de crédito, la cantidad de capital que se necesitaba era mucho menor, había más oferta crediticia, pero en malos tiempos los activos se deterioraban y cuando se deterioraban los activos el regulador venía y decía, no, entonces ahora tienes que poner más capital. Pero entonces como le estaba pidiendo más capital, obviamente los bancos tenían que bajar la cantidad de préstamos, lo cual generaba un menor crecimiento económico. O sea, Basilea II era procíclico, acentuaba los problemas. Y miren, entonces la pregunta es, si hay recomendaciones para hacer un capital regulatorio contracíclico, ¿hay diferencia en el comportamiento entre países avanzados y países emergentes sobre el comportamiento de los booms crediticios? Y la respuesta es definitivamente sí. Miren, a su izquierda tienen cómo se comporta un boom crediticio en los países avanzados y a la derecha en los países emergentes. 2 puntos a señalar solamente. En los países emergentes, el boom, o sea, cuando el crédito crece mucho más cuando llega al tope que en los países avanzados. Pero la parte mala es que cuando cae, también cae mucho más que los países avanzados. Entonces, la forma del ciclo también es diferente. Eso hace que las recomendaciones, voy a saltearme esto por el tiempo, las recomendaciones es que, otra vez, ¿cómo se hace para diseñar en Basilea III el capital contracíclico adecuado? ¿Cuál es la variable que uno va a ver para decirle al banco, ok, tienes que tener más capital ahora? ¿Cuál es la variable? Basilea III recomienda una variable, que es la desviación del ratio del crédito sobre producto con respecto a su tendencia. Me va a complicar la cosa, ¿no? Vamos a ver. Miren, acá hay 2 países, Chile y Perú, que no han tenido crisis en mucho tiempo, ¿no? Desde en los 90s y luego no han tenido crisis. Ese es el comportamiento, la línea azul, del crédito, del ratio de crédito sobre producto. Y la línea, lo hago por simplificar, la tendencia es una línea. La diferencia entre las 2 líneas es la desviación del crédito con respecto a la tendencia, ¿verdad? Es la diferencia entre las 2 líneas, la desviación del crédito con respecto a la tendencia. Basilea III recomienda, cuando tu desviación del crédito con respecto a la tendencia, o sea, cuando el crédito esté creciendo mucho, esté por encima de un cierto umbral, que voy a determinar, allí le pides a los bancos que comiencen a acumular más capital. Pero resulta que si uno mecánicamente implementa eso, puede ser que resulte procíclico. Si es que, y esto se los digo y luego lo pueden analizar con más detalle, porque toma un par de minutos que no tengo para detallarse a explicar, si hay una correlación negativa entre la tasa de crecimiento del producto y de esta brecha de crédito sobre el producto, es posible que ese capital contracíclico que queremos que sea contracíclico, sea procíclico. Además hay otro tema. Cuando uno calcula tendencias, esto es para cualquiera que haya hecho análisis de tendencia alguna vez, el primer supuesto, una tendencia necesita datos, ¿no?
Y datos necesita serie de tiempos. Ya. ¿Y cómo calculamos la tendencia en países que tienen rupturas estructurales en sus datos todo el tiempo? ¿Cómo se hace? La razón por la que mostré Chile y Perú es porque no han tenido crisis y entonces puedo tener la brecha, puedo calcular la tendencia. Pero si no puedo calcular la tendencia por lo que se llama structural breaks en inglés, en los datos, va a ser muy difícil trabajar con tendencias para calcular el indicador que necesito para aplicar el capital contracíclico. Entonces aquí hay que pensarlo más. Yo estoy poniendo temas sobre la mesa, ¿ok? Aquí hay que pensar más sobre si, por ejemplo, vale la pena escoger esos criterios u otros. O sea, yo estoy a favor del capital contracíclico, pero lo que necesito que se piense más es sobre cuál es el indicador que hace que el capital contracíclico se active y se desactive. Ya casi terminando. Requerimientos de liquidez. Importantísimos. Importantísimos. El gran temor es contagio. ¿Qué pasó en la crisis financiera internacional? Que por buscar liquidez para pagar todos los pasivos que tenían los bancos, básicamente vendían sus activos a lo que se llaman fire prices, o sea, fire sales, o sea, a precios de remate. El problema es que si tú vendes un activo en remate y yo también tengo ese activo, me baja a mí también el precio del activo. No solamente eso, le baja a todo el mundo que tenga como colateral ese activo el valor de su colateral. Entonces, esos son temas de liquidez y por eso se hicieron recomendaciones sobre el coeficiente cobertura y liquidez y el coeficiente fondeo neto, que no voy a entrar en los detalles, pero solamente decirles que el coeficiente de cobertura y liquidez habla de lo que les había mencionado anteriormente, que es la alta calidad de liquidez. Pues señores, los países emergentes tenemos un problema. ¿Qué cosa es un activo de alta liquidez en países emergentes? Porque si yo soy Estados Unidos, los bonos de tesoro son activos de alta liquidez. Si yo soy un país europeo, los bonos denominados en euros también, o los denominados en yen japonés. Pero si yo soy un país emergente, resulta que Basilea III, en general, define como activos de alta liquidez los bonos del gobierno. Los bonos del gobierno por definición. Pero lo cierto es que en países emergentes, en malos tiempos, los bonos de gobierno se vienen papas calientes. Todo el mundo no quiere tener los bonos de gobierno. ¿Saben por qué? Porque pierde liquidez. ¿No? En cambio, el dólar, los activos denominados en dólar no pierden liquidez. Yo siempre hago el ejemplo que en donde se ha visto que se da la crisis bancaria más grande de muchísimos años en el mundo, y hay una corrida no hacia afuera de los bancos, sino hacia los bancos. ¿Dónde pasó eso? En Estados Unidos, en el 2008. Gran crisis y la gente corrió hacia los bancos. ¿Por qué corrió hacia los bancos? ¿Porque estaba bien diseñado el seguro de depósitos? No. Porque les pagaban en dólares y no había dónde más ir. Entonces el dólar es lo que le estaba dando el valor. Ahora, no se confundan con la dolarización y el dólar. ¿No? Porque la gracia de Estados Unidos es que puede emitir dólares, ¿no? Pero el problema que tenemos aquí entonces es que los requerimientos de liquidez entonces hay que pensarlo otra vez cuando uno es un país emergente. No podemos quedarnos en nuestros laureles y decir, ok, porque los bancos tengan mucho papel gubernamental, entonces ya están bien. No, no en países emergentes. Y entonces allí también tenemos una recomendación que es que parte de los requerimientos de liquidez que pide Basilea III se mantengan como un requerimiento de liquidez sistémica en algún custodio, puede ser el Banco Central, no necesariamente, pero puede ser el Banco Central,
pero está en forma centralizada. Y claro, esto es más fácil en Ecuador porque estarían en dólares. Esto es como si fuera un encaje, pero remunerado, porque esto no es para fines de política monetaria. Esto es para fines de estabilidad financiera. Y entonces tienen que estar remunerados. O sea, no es un castigo a la banca. Es una protección a la banca de que el Banco Central puede decir, mira, por si tienes alguna duda, tengo estos activos que van denominados en dólares, que van a la banca directamente. ¿Ok? No es parte de las reservas, no puede utilizarlas para otro fondo que no sea exactamente para la banca, en caso de problemas. Finalmente, si los nuevos desafíos de Basilea III implican que la banca internacional o la banca local, dependiendo en cómo se implementa, tenga menor rol de financiamiento a largo plazo por los requerimientos de liquidez, es imprescindible que otras instituciones no bancarias se desarrollen fuertemente. Y aquí estoy hablando, por supuesto, de fondos de pensiones, de inversionistas institucionales, estoy hablando del mercado de capitales. Y aquí quizás lo más importante, la recomendación más importante, es que el evitar la interferencia política en este proceso. En el momento en que se confunda desarrollo con interferencia política para el desarrollo, arruinamos todo el esquema del que estoy tratando de conversarles, de cómo se puede construir una regulación que sea adecuada para los países emergentes. Y no puedo terminar sin decirles lo obvio. Podemos hablar de Basilea I, de Basilea II, de Basilea III, de las reglas IFRS 9, podemos hablar de los stress test, de todas las cosas. Pero hay algo que se llama los core principles de Basilea. Los que fueron creados ya hace muchos años atrás y son el pilar, lo base para el desarrollo de cualquier regulación eficiente. Si los core principles de Basilea no se aplican, todo lo que he dicho es simplemente un sueño. Gracias. Como siguiente punto, procedemos a dar inicio al primer conversatorio de este foro. El foro contará con 3 participantes y un moderador y se regirá bajo la siguiente metodología. El moderador hará una breve introducción al tema del panel con una duración estimada de hasta 5 minutos máximos. Luego de la introducción, el moderador realizará 2 rondas de preguntas de 4 minutos cada una. Finalmente, tendremos un diálogo abierto de aproximadamente 20 minutos. Bueno, buenas tardes. Quisiera saludarlos y agradecerles realmente la participación nuestra en este foro. Agradezco a Rosa Matilde Guerrero, la directora ejecutiva de Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo, por todo el apoyo que ha dado para organizar una sesión como esta. Y agradecemos a Liliana Rojas Suárez por su excelente presentación. Realmente la pregunta de Liliana ¿es Basilea III para los países emergentes? Y su respuesta es, eso depende. Y depende precisamente de lo que es la fortaleza institucional para poder implementar y supervisar realmente esos nuevos criterios que de alguna manera se desprenden de este nuevo marco prudencial. Ahora, claramente por su presentación, es evidente que no podemos permanecer de espaldas a lo que pasa en un mundo global tan interrelacionado y que de alguna forma tiene un impacto directo sobre los países emergentes. Pero la pregunta que tenemos que plantearnos ¿es este Cadillac para el tamaño de los caminos que tenemos? ¿Lo podemos implementar para correr exactamente
a la velocidad que necesitamos. Y por otra parte son estos colchones y la medición de estos colchones le van a dar un mejor sueño a los banqueros, a los depositantes y a los superintendentes y al final del día a la parte fiscal. Y creo que ahí realmente Liliana nos pasea y realmente hace un análisis decantando temas realmente complejos a una realidad emergente y de nuestros países que nos permiten tratar de mirar ese marco analítico de manera muy pragmática si de alguna forma puede ser aplicado en nuestros países. Ahora, como dije previamente, realmente necesitamos tener un marco en términos de medición de riesgo en los burós de crédito. Necesitamos también tener el análisis económico necesario para poder estimar tendencias y necesitamos tener un marco sólido e independiente en términos de supervisión que permita realmente aplicar todo ese marco macroprudencial para lograr una mayor estabilidad en nuestras economías. Realmente me acompañan en la tarde de hoy expertos en el área y no quisiera extenderme y quisiera pasarle la palabra a Eric Parrado, el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, quien iniciará su participación con una breve presentación en relación a la estabilidad financiera. Adelante. Muchas gracias, Gina. Voy a parar. Primero saludarlos, buenas tardes a todas y todos. Realmente es un honor y un placer estar en este importante evento en que vamos a discutir temas de estabilidad financiera y obviamente enfocados en Basilea III. Y también tengo que decir que me siento bendito en este panel de mujeres. Es raro encontrar un panel con tantas mujeres, siempre es al revés, o siempre son paneles de hombres, así que me siento honrado también de compartir con ustedes, y no solamente porque sean mujeres, sino porque son mujeres de lujo que han contribuido mucho a sus países y a la región, así que realmente me siento muy honrado de estar con ustedes. Lo que quiero hacer hoy día es tratar de bajar los conceptos a conceptos fundamentales para que todos entendamos lo mismo, qué significa ir hacia Basilea III. Entonces lo que vamos a revisar es un poquito los conceptos de estabilidad financiera, después vamos a revisar temas de crisis financieras y también crisis bancarias, para luego tratar de concentrarme en la modernización de la regulación bancaria que hicimos recientemente en Chile, porque una de las cosas que tengo que informarles es que en mi vida previa fui superintendente de bancos e instituciones financieras de Chile. Así que justamente estuve 4 años en campaña para poder empujar una reforma bastante grande, integral, que no solamente incorpora los temas de Basilea III, sino también incorpora temas de gobiernos corporativos, de la propia regulación y la propia supervisión bancaria, pero también temas de resolución bancaria. Entonces, la idea, obviamente, es tratar de empujar este tipo de reformas a lo largo de la región. Y quiero empezar con algo muy simple. Acá me imagino que todos son expertos contables. No, mentira, pero lo que sí hay que entender es un balance típico de un banco o un balance típico de un sistema bancario donde hay activos y pasivos, ¿no es cierto? El patrimonio obviamente es el capital que ponen los accionistas de un banco. ¿Qué hay dentro de los pasivos mayoritariamente dentro de un sistema bancario o un banco? Depósitos, ¿no es cierto? Y al otro lado de los activos que hay, crédito, ¿no es cierto? Y esto es la intermediación bancaria. Por un lado tenemos depósitos, por otro lado tenemos créditos. Y si ustedes se fijan bien, esta industria es la única industria que se hace un negocio muy grande del crédito con plata ajena. Y eso hay que decirlo. Y por lo tanto, los depósitos son muy importantes. ¿Y por qué hay depósitos en los bancos? Porque hay confianza. Si no existe confianza, como alguien dijo acá, no puede existir la intermediación financiera. Y es por eso que para ejercer confianza hay que hacer muchas cosas. Pero uno de los temas importantes justamente es incrementar esta cajita. Que esta cajita sea mucho más grande de lo que hoy día es. Y ese es el paso que hoy día estamos conversando de ir de Basilea I hacia Basilea III. Es incrementar el capital que tiene cada uno de los bancos. Obviamente hay otras variables,
por ejemplo, el seguro de los depósitos, ¿no es cierto?, que es una variable tan importante para que no tengamos la posibilidad de que los depósitos salgan rápidamente. ¿Y por qué digo confianza? Porque si yo les digo hoy día, en un análisis que hicimos en el BID o en algún análisis que hizo algún think tank, alguna universidad en Ecuador, y llega a la conclusión de que un banco tiene un problema, y yo les digo, el banco X hoy día tiene este problema, y ustedes tienen cuentas corrientes, depósitos y cuentas de ahorro en ese banco, ¿qué hacen? O sea, no esperan que yo termine la charla, salen corriendo a la sucursal más cercana y sacan todos esos depósitos. Y por lo tanto, esa cajita verde, que hoy día es muy grande, empieza a caer, y por lo tanto el proceso de intermediación se termina. Y esa es la gravedad cuando uno está hablando de confianza en el sistema bancario. Y por eso es necesario hacer estas reformas integrales para fortalecer aún más nuestros bancos. Y esto no es ajeno a la región. Hemos vivido crisis bancarias y crisis financieras constantemente. Y acá simplemente les traje dos titulares de los periódicos más importantes de Chile. Uno es El Mercurio y otro es La Tercera. Vean esos titulares. Esta es la peor pesadilla para un regulador bancario, pero también tiene que ser la peor pesadilla para cualquiera de los ciudadanos de un país. Intervenidos 9 bancos, intervenidos 5 bancos y otros 2 en liquidación. Eso es lo que no queremos que pase, pero lamentablemente ocurrió en nuestros países y ha ocurrido recientemente en el mundo desarrollado. Y es más, les ocurrió a ustedes también, ¿no es cierto? Entonces también tenemos estas noticias cercanas respecto a lo que ocurrió no solamente en Chile, pero también en Ecuador. Y el tema es que cuando uno revisa, por ejemplo, los indicadores de competitividad, justamente la solvencia de los bancos está presente. Uno de los componentes de los indicadores de competitividad, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, es la solidez de nuestros bancos. Y acá les traje un gráfico en que mostramos los distintos indicadores de competitividad según la posición relativa en este ranking, y vemos que Ecuador ha estado en la tabla media en términos de solvencia de sus bancos. Y por lo tanto, este es el punto de partida, diría yo, no es el punto de llegada, para tratar de tener otro seminario dentro de un par de años y ojalá que veamos que esa rayita empieza a subir y esté en los primeros lugares. Y eso es justamente lo que queremos tratar de transmitirles de alguna forma en este panel. Soy muy orgulloso de decir que el país que está arriba y que está en el top 10 en términos de solvencia bancaria es Chile. Y esto no es por casualidad. Obviamente el hecho de haber vivido una crisis bancaria como la del año 82 nos ayudó a hacer una buena regulación, pero también, y lo dijo Liliana, tiene que ir acompañada con una buena supervisión. Si el supervisor no es fuerte y no tiene las facultades, la regulación viene a ser letra muerta. Y eso es lo que pasó de alguna forma en el mundo desarrollado. Y por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo no solamente de empujar una buena regulación, sino que darle facultades también al supervisor para que haga bien su trabajo. Y eso obviamente significa hacer varias reformas en torno a que no exista, por ejemplo, arbitraje entre distintas industrias financieras en que algunas tengan algunos beneficios y otras no las tengan. Entonces es la idea de emparejar un poco la cancha. Y acá cuando uno revisa las crisis financieras y bancarias, vemos que cada año hay una crisis financiera, cada año hay una crisis bancaria, pero sobre todo cuando uno va revisando el componente principal de las crisis bancarias, están muy asociadas a las crisis bancarias. Lo repito, las crisis bancarias es el componente principal de las crisis financieras. En general, cuando uno revisa, por ejemplo, otras industrias como las pensiones o como las compañías de seguro, uno no ve temas de inestabilidad financiera, pero sí en el ámbito bancario y por eso es el foco de esta charla. En términos de costos fiscales, los costos fiscales de las crisis bancarias son muy altas. Acá vemos el promedio en términos de porcentaje del PIB, 12%. Si vemos el costo en términos de los activos del sistema financiero, promedio 25%, y como ven, Chile
una de las crisis bancarias más importantes que tuvo el 82, como les dije al principio, fue una crisis demasiado profunda en términos del porcentaje del PIB, pero también en términos del sistema financiero. Y eso también significa que hay una relación con la cartera vencida, con el hecho de no pagar, obviamente, los créditos, y por lo tanto también hay que hacer un esfuerzo en términos de ir controlando y ir supervisando cómo evolucionan las carteras vencidas de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios y también de los créditos comerciales. Y esto, obviamente, se está relacionado con el ejemplo anterior de las corridas bancarias, y esto ocurre, y esto es literal, y por eso se llaman corridas bancarias, porque la gente cuando desconfía de que no van a cuidar sus recursos, obviamente los saca inmediatamente, y eso lo hemos visto en muchos países, ¿no es cierto? Y eso también ocurre con este hito principal que ocurrió en septiembre de 2008, que es Lehman Brothers. Muchos dicen que si hubiera sido Lehman Sisters, tal vez no hubiera pasado. Esto es otro ejemplo de Inglaterra, que también tuvieron problemas en términos de corridas bancarias. Entonces, son cosas que no nos pasan a los países de ingresos menores per cápita, sino le pasa a todo el mundo, y por eso hay que hacer el trabajo de ir poniendo al día constantemente la regulación. Y acá vemos los distintos componentes en términos de regulación. Lo malo de nuestros países es que somos muy leguleyos, y por lo tanto, para hacer cambios hay que hacer cambios legales, y eso significa ponernos de acuerdo. Y a veces ponernos de acuerdo entre distintos partidos, entre distintos grupos de la sociedad, obviamente es complejo, pero yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo de que es bueno tener un sistema bancario mucho más solvente, mucho más sólido y que le dé más confianza a todos los depositantes. Y acá, yo no quiero extenderme en los pocos minutos que tengo, porque ustedes me dicen cuándo debo parar, pero les quiero contar un poquito brevemente de los componentes de la ley de modernización bancaria que pasamos hace muy poco tiempo. Y este fue un esfuerzo de un par de años para tratar de convencer a todo el mundo que era una buena idea hacerlo, que había que dar el salto de Basilea I a Basilea III, de alguna forma nos saltamos Basilea II, y yo creo que fue una buena idea, pero como les decía en la introducción, no solamente tiene el componente de solvencia, pero también tiene el componente de gobierno corporativo y resolución bancaria. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos del gobierno corporativo, lo que hicimos fue fusionar la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras con la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Por qué? Dijimos, vamos a dar un paso adelante para tener una supervisión consolidada, dado que los grupos financieros y económicos hoy día no solamente contienen un banco, pero también tienen una compañía de seguro, tal vez podrían tener un fondo de pensión, y por lo tanto era necesario dar ese paso para contar con la información del grupo. Obviamente quedan tareas pendientes, ojalá ustedes las hagan también junto a esta reforma más integral, que es darle facultades al supervisor para que haga supervisión consolidada y por lo tanto pueda exigirle capital al grupo y no solamente a cada una de las industrias. En términos de resolución bancaria, también dimos un par de pasos para tratar de resolver una situación de crisis bancaria con el fin de no liquidar o no llevar a la quiebra rápidamente a los bancos como estaba la ley anterior. Entonces la idea es tratar de introducir ciertos pasos para poder dar recomendaciones antes de que los bancos lleguen a una crisis más extrema. Y por último, tenemos Basilea III, y acá el concepto que tratamos de dar en la discusión pública era vamos a adaptar Basilea III a Chile y no vamos a adoptar Basilea III a Chile, justamente por los problemas que mencionaba Liliana al principio en términos, por ejemplo, del capital contracíclico. Entonces, el consejo, nuevamente, es tratar de hacer un esfuerzo en términos de revisar las propias diferencias que puede tener el Ecuador con el resto del mundo y hacer esta adaptación a los estándares de Basilea III. Y ahí termino porque esta presentación se las puedo dejar, tiene mucha información respecto de otras cosas que hemos hecho durante la ley, pero tal vez en la conversación también podemos revisar algunos detalles. Muchas gracias. Gracias, Eddie.
hemos hecho una evaluación del tiempo y hemos llegado con doña Ruth a la conclusión que le vamos a pedir una contribución extra de capital a través de una cooperación técnica especial para la Superintendencia de Banco. Así. Muy bien. Rosa Matilde paseó por todos los países de Centroamérica tratando de asesorar a las distintas superintendencias. Quisiera, en esa experiencia y con la experiencia que ha tenido en el Ecuador, quisiera preguntarle cómo ve la hoja de ruta en términos de supervisión para la región y camino a Basilea III. Qué difícil tarea, y lo grave es que doña Gina fue mi jefe, y además y es en serio, porque mientras me di la vuelta por la región, ella me controlaba desde Washington. Entonces, mi vida siempre ha sido dura, porque además mi primer jefe está sentado aquí, a mi derecha allá, y el causante de gran parte de lo que soy es el señor de la Torre, Augusto de la Torre. O sea que todas las equivocaciones ya saben de dónde vienen. Bueno, dicho eso, y que conste entonces cuáles son, de dónde vienen gran parte de mis problemas. Primero, feliz de estar en esta mi casa, y gracias a la Universidad de Espíritu Santo. Gracias, Carlos. Gracias por haber recibido al BID con tanto afecto, y sobre todo al BID Invest. Espero que mis colegas del BID Invest ya estén aquí, porque sí quisiera pedir un aplauso nuevamente al BID Invest y al BID, pero de particular forma al BID Invest, porque creo que la contribución y el creer en este país que ha hecho el BID, pero el BID Invest, ha sido de manera fundamental. El 2018 recibíamos como país en la parte privada $100 millones a diciembre del 2017. Y en el 2018 llegamos a recibir las empresas públicas, las empresas del sector real y del sector financiero privadas, $450 millones. Eso fue en un año. Y al 2019 esperamos llegar a 500 millones. Y gracias a Dios, el 2 de julio tenemos ya 320 millones del BID Invest para el Ecuador. Así es que un aplauso a mis colegas del BID Invest. Perdonen por ese punto, pero los ecuatorianos somos gratos, y estos seres humanos han hecho un gran trabajo con el país. Y gracias también al BID Lab, porque sé que con la innovación que están haciendo el cambio, van a llegar y a apoyarnos en toda la tarea que tenemos que hacer en la parte de innovación y competitividad. Y ahora sí a la pregunta. Muchas gracias nuevamente a la universidad. Yo, antes de contestar la hoja de ruta, solo quería hacer unos comentarios muy rápidos. La economía ecuatoriana en el 2018 y parte del 2019, como todos sabemos, ha enfrentado un periodo de contracción, y esperemos que este año sea contracción del crecimiento y no recesión, independientemente de dónde vengan las cifras. Para mí es muy grato que estén aquí todos los superintendentes, los 3 superintendentes, porque eso da cuenta del buen ánimo de conversar y caminar juntos, pero que además esté aquí el representante del señor presidente en la Junta Bancaria. Qué bueno, Marco, porque eso da cuenta del ánimo de diálogo, y felicitarle a doña Ruda Regui de que haya hecho este diálogo para caminar juntos, y sobre todo además que esté usted, Daniel, que es quien va a impulsar un proyecto de ley para beneficio de los depositantes. Qué bueno que todos juntos puedan hablar por fin en este país, que podamos dialogar así. Qué bueno que en esto el BID haya sido quien una a la gente para que podamos ver las cosas ahora de esta forma. Qué bueno, Margarita, y qué bueno, doctora Anchundia, que estemos construyendo un Ecuador así.
Primero, un aplauso a ustedes y felicitaciones. Antes de contestar la pregunta, Gina, pero estas cosas en este país no se hacían. Así es que yo sí me permito dedicarme 30 segundos a esto. Y no voy a ser alcalde de ningún lado, ni de Chambo, pero estas cosas, Chambo es de mi provincia, tiene 200 personas por si acaso, pero estas cosas yo creo que valen la pena reconocer, y que los señores banqueros estén aquí impulsando este tipo de reformas, y mis amigos los cooperativistas también aquí, yo creo que es bueno, creo que es grato, creo que nos debe dar satisfacción como ecuatorianos. Entonces decía este país que gracias a Dios dimos la vuelta porque un presidente decidió irse hacia un camino de libertad y hacia un camino de luchar contra la corrupción. Creo que es positivo, pero eso significaba también hacer ajustes, y entre esos el fiscal, y evidentemente ha conducido, entre otras cosas, a una recesión. Pero ¿eso qué significa en nuestro sector? Sin lugar a dudas, una baja sistemática y caída del flujo de liquidez de las instituciones financieras. Esos son los datos al menos medidos a junio. Pero por otro lado, evidentemente, de cierta manera, un aumento de la tasa de mora en el sistema en general, pero también en el sistema bancario y en el resto del sistema financiero. Me permito dar estos números, no he traído ordenadamente como Liliana y como mi colega Eric una presentación, porque todos lo conocen, todos conocen estas cifras. Pero eso en el sistema bancario. En el sistema de cooperativas, ustedes conocen esos datos, digamos, la tendencia se acentúa un poco más, y en el sistema de banca pública, que constituye casi el 15-18% del sistema financiero, esta tendencia es más compleja ahí. Es decir, la tasa de mora es mucho más alta, ¿no es cierto? Y sobre todo hay que señalar que son alrededor de 8.300 millones el sistema de banca pública con una tasa de mora más alta, y de las cuales, ¿no es cierto?, de esa banca pública, el 46% es la CFN, donde la cartera de crédito básicamente está orientada a cartera comercial y a cartera del sector productivo, donde tiene, ya lo mencioné, una mora muy alta. Pero la cartera de esta banca pública es básicamente impuestos de los ecuatorianos, o al menos así había entendido yo. Y parte del patrimonio de esa… Doctor Carminiani, no se ría. Parte de ese patrimonio de esa banca pública proviene, había entendido yo, de recursos del Banco Central. Es decir, al final, todo lo invertido en la banca pública corresponde también a recursos de los ecuatorianos. Quería, con este pequeño resumen de lo que le pasa al sistema financiero, simplemente decir que los flujos del sistema financiero son únicos, son los mismos, cruzan por un único sistema financiero. Por tanto, mi querido León Roldós, la clase que nos diste arriba es totalmente cierta. Parecería ser que la ley del sistema financiero, la reforma del sistema financiero, tiene que ser única y tiene que incluir a todos. Entonces, Liliana, tienes toda la razón. Quizás en nuestro país no importa tanto si es Basilea I, Basilea II o Basilea III, sino después de 12 años de que nos pusieron, de que nos sacaron con todo un marco normativo, de lo que es un mercado competitivo, eficiente y eficaz del sistema financiero en su conjunto, para servir a la estabilidad del sistema financiero, para que las instituciones del sistema financiero cumplan el objetivo de buscar la estabilidad. Y un segundo tema, de buscar la inclusión de los sectores excluidos, y no lo pueden hacer porque simplemente no pueden cubrir costos, porque fijan la tasa de captación y de colocación y el margen es muy pequeño en muchos casos. Entonces quizás tenemos que ir a las bases antes de cumplir o Basilea II o III, que yo comparto con Eric, que hay que saltarse Basilea II. ¿Para qué? Primero haz bien Basilea I y luego quizás vamos a Basilea III. Pero yo creo que tenemos que, si me permiten, humildemente, ¿no es cierto?,
me decía, la pregunta era, ¿cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta para mí es, qué bueno que estén aquí los entes de supervisión, los señores cooperativistas, los señores banqueros, analistas económicos de prestigio como los que veo aquí, decanos de las universidades que conocen mucho más que yo de estos temas, abogados de la República. Entonces, la primera hoja de ruta es pongámonos de acuerdo en que este sistema financiero, gracias a Dios, está estable. Han hecho un gran esfuerzo los señores banqueros por mantener la estabilidad y que conste que los señores banqueros saben que nunca les he echado un elogio, sigo sin echarles un elogio, ¿no es cierto? Pero creo que han ido en el camino correcto y a partir de eso trabajemos en conjunto por una norma que dé estabilidad a los más pobres y que vaya hacia buscar la inclusión financiera de los que más necesitan. Si eso es dejar abierta la puerta para ir hacia Basilea I, sin lugar a dudas. Y eso significa primero cumplir con los principios, estoy plenamente de acuerdo contigo, Liliana, y seguramente esos principios pasarán por hacer un buen, primero, gobierno de ese sistema financiero, un gobierno adecuado donde los controles deben estar bien puestos, y los controles y la estabilidad. Y otra cosa más, en una economía dolarizada, sin lugar a dudas, que debe significar abrir las puertas, al menos creo yo, claramente a la atracción de inversión y de la banca internacional. Pero si tienes control de tasas, control de precios, yo no vendría, ¿no es cierto? Y más aún, si no tienes la posibilidad de hacer supervisión consolidada, tampoco vendría. Y ese es un capítulo que se le olvidó al libro de Petete en el 2014 porque lo eliminaron de la ley. Entonces, si tú me preguntas a mí si eso es emergente en mi país, pues creo que es un tema emergente de incluir en la reforma bancaria, tan emergente como otras cosas, porque en economía dolarizada se necesita tener, sin lugar a dudas, la posibilidad de que venga la banca y estabilizarse. Y así podríamos seguir hablando, pero como deben estar cansados de escucharme, simplemente les agradezco y gracias a ustedes dos sobre todo por la oportunidad. Y ya me estaba aquí hablando al oído y diciéndome cosas porque es mi jefe que me calla, así es que muchas gracias, muy amables. En verdad no había medido bien el riesgo de lo que era sentarse al lado de Rosa, pero bueno, ya estoy mirando el impacto. Ahora, doña Ruth, en esta vuelta a una disciplina de mercado, o sea, que estamos viendo en el Ecuador y que lo hemos visto en los comentarios previos, o sea, quisiera saber cuáles son sus recomendaciones a todos los banqueros que tiene allí sentados en relación a la política de buen gobierno en las instituciones financieras, para tratar de mejorar y tener un mejor marco prudencial, porque su trabajo, o sea, de alguna forma no va a estar completo si no tiene la colaboración de sus socios al final del día, a quienes supervisa que están en el sistema bancario. Entonces, quisiera saber cuáles son sus recomendaciones en relación a esa implementación de un buen gobierno a nivel de instituciones financieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. La suerte de estar en un panel de tanta potencia, potente dicen nuestros amigos chilenos, de tanta potencia, de tanto peso, de tanto conocimiento, de tanta experiencia, de tanta investigación además, porque todos son investigadores y a lo largo de su vida además tienen importantísimas publicaciones de sus investigaciones. Y la suerte también de ser la última en hablar en una ronda con un panel de esta naturaleza, es que ya no queda casi nada que decir. Fíjese que han dicho tantas cosas interesantes las personas que me antecedieron en la palabra, que yo, atendiendo a su consulta, Gina, y a lo que usted originalmente decía respecto a la disciplina de mercado, lo que puedo agregar
en términos de la experiencia de nosotros, del país, del Ecuador, ¿no es cierto?, es básicamente uno que en realidad estamos buscando una reforma integral de la legislación, pero una reforma de consenso, por supuesto, porque tiene que ser una reforma que atienda a las necesidades que tiene el sector financiero. Y el sector financiero está compuesto de una diversidad de instituciones que a veces uno las pierde de vista. Entonces, no es solamente las cooperativas de ahorro y crédito, no es solamente la banca, no es solamente los seguros, no es solamente la banca pública, es la seguridad social, es el Banco de la Seguridad Social, son los fondos previsionales, como bien usted lo mencionaba. Y todas estas instituciones que son financieras tienen unos perfiles de riesgo. Y esos perfiles de riesgo son los que de alguna manera todos nosotros como autoridades de control nos vemos abocados, ¿no es cierto?, a supervisar y a exigir, por tanto, que tengan adecuadas administraciones y gestiones de riesgo. Pero quizá aquí caben un par de reflexiones adicionales que tienen que ver precisamente con el hecho de que somos las superintendencias, de acuerdo a lo que determina nuestro mandato legal regulatorio en el Ecuador. Estas superintendencias están identificadas tempranamente como protectores de derechos ciudadanos. Tempranamente digo a través de la función de transparencia y control social. Es decir, la Constitución muy tempranamente en el capítulo de donde crea la función de transparencia y control social determina en estas instituciones una responsabilidad enorme de hacer procesos de auditoría, de supervisión, etcétera, etcétera, para garantizar esos derechos. Es decir, para garantizar la protección finalmente a los ciudadanos. En el ámbito, en el espectro más grande de las superintendencias, y en ese espectro más grande de las superintendencias, a su vez, les da unas características de ser autónomas, administrativas, organizacional y financieramente. Y luego, cuando la Constitución aborda capítulo por capítulo cuál es el rol que le compete a cada uno de los participantes, ¿no es cierto?, dentro de un país, dentro del Ecuador, en el que corresponde al sistema financiero, entonces ahí ya identifica claramente que las superintendencias, por tanto, son responsables de la estabilidad, ¿no es cierto?, de la estabilidad del sistema financiero. Entonces, también dice que somos responsables penal, civil y judicialmente, es decir, y administrativamente. Es decir, que por un lado le está diciendo esta es su competencia, usted hágala y hágala bien, ¿no? Y si no, usted está prevenido de que tiene una responsabilidad de tales y tales características. Esto un poco para ponerlo en el contexto de la importancia de lo que acaban de decir hoy Liliana, Eric, Rosa Matilde, de la importancia en realidad de llegar con esta reforma para que las superintendencias podamos ejercer el control que nos demanda una Constitución que a su vez uno entiende que es la demanda de la sociedad en su conjunto, la demanda de la protección a los usuarios de servicios financieros, la demanda, por tanto, ¿verdad?, de la confianza y de la estabilidad en un bien superior que es el sistema financiero, por supuesto que sí. Y en esa demanda, tempranamente, aquí hay una redundancia que la gente utiliza para decir que hay que comenzar por el principio. Entonces hay que comenzar por los principios básicos de Basilea, y esto es real. Nosotros tenemos algunos de estos principios, cuando hablamos de Basilea I, que todavía no los hemos cubierto. Un tema muy elemental, por ejemplo, tiene que ver con la transparencia. Por supuesto que nosotros tenemos normas de transparencia, las tenemos desde el año 2005, también con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, y desde ese momento nosotros hemos ido mejorando cada vez en el tema de lo que es básicamente la disciplina de mercado. Pero lo que nos tenemos que preguntar todos es si estas normas de transparencia en verdad se cumplen. Es decir, si realmente nosotros, cuando hablamos de Basilea I, entonces si realmente estamos reflejando a través de los estados financieros, a través de la medición de riesgos, si estamos reflejando realmente estos perfiles de riesgo y estamos reflejando realmente la forma de cómo, una vez reflejados, una vez identificados, vamos a poder controlarlos y vamos a poder mitigarlos. Esta es una primera gran tarea. Y esa primera gran tarea todavía está en Basilea I. Y me estoy refiriendo al sistema en su conjunto, no me estoy refiriendo solo a mis controlados, no. Me estoy refiriendo al sistema en su conjunto. Entonces, esto es bien importante porque algunos de los marcos normativos
o legales no han permitido esa transparencia. Yo les puedo dar ejemplos en donde todavía tenemos dificultad para determinar realmente las cuentas de los balances, por ejemplo, en la seguridad social. Un ejemplo simple. O como, por ejemplo, en las operaciones que realizan y han venido realizando históricamente los fondos previsionales. Y estamos hablando del sistema financiero, estamos hablando de las instituciones del sistema financiero. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos una enorme tarea. Todavía Basilea I, sí mirando a Basilea III, por supuesto, pero todavía en la disciplina de mercado. Recién estamos en este capítulo de registro y de revelación. Y luego podríamos hablar, por supuesto, de los gobiernos corporativos. Y en términos de los gobiernos corporativos, claro, hay unos avances en compliance, en lo que tiene que ver con el cumplimiento que hace los sistemas, por ejemplo, en términos de sistemas cooperativos, ¿no es cierto?, con los consejos de administración, etcétera. En términos de la banca, quizá ahí nosotros tenemos muchos más requisitos y muchas más exigencias y muchas más formas de hacer supervisión y de mirar estos cumplimientos. Pero a una de las instituciones importantes de este país, en términos del manejo, ¿no es cierto?, o de la ejecución, porque es un ejecutor de política pública, por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central está predispuesto por el marco constitucional a ser un ejecutor de la política pública. Pero ¿cómo puede ser un ejecutor de la política pública sin un gobierno? Sin un gobierno corporativo. Entonces, claro, el Banco Central debe tener un directorio. Para nosotros, el ejercer el control como superintendencia de bancos o para la Contraloría, ¿no es cierto?, el ejercer el control sobre el Banco Central es muy difícil si no tiene ni siquiera un gobierno corporativo, no tiene un directorio. Entonces, esas cosas son importantes para poder administrarse como institución, en la pregunta que usted me hacía. Y estos gobiernos corporativos además tienen que tener una serie de características entre la idoneidad de los directores y entre la independencia de los directores, por ejemplo, ¿no es cierto?, para que entonces las instituciones se sientan fortalecidas y sientan el aporte de estos consejos de gobierno o de estos directorios en su gestionar del día a día. Y entonces parte de estas reformas de las cuales estamos nosotros consensuando, de las que estamos hablando, tiene que ver, claro, por supuesto, si somos nosotros responsables de la estabilidad financiera, nosotros creemos que debe haber un Consejo de Estabilidad Financiera, pero por supuesto que tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque es la única forma de que nosotros podamos intercambiar información y generar recomendaciones para mejorar el control, para mejorar la macro supervisión prudencial, que está absolutamente quedada de acuerdo a lo que el Código Orgánico Monetario Financiero no ha permitido el desarrollo. Lo otro es el código tampoco permite procesos de innovación dentro de las instituciones financieras. Entonces, no les lleva, es muy correctivo, yo lo he hablado muchas veces, y no permite una modernización de este sector. Y ese es otro gran obstáculo que tiene el sistema en su conjunto y que no permite tampoco que ingrese banca internacional. Hablábamos del ingreso de banca internacional. Aquí en el país ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque sencillamente el marco normativo, las reglas de juego no han sido claras, no han sido estables, no lo permiten. Ejemplos, por ejemplo, de transparencia tenemos en cómo se revela, cómo se calcula los precios, la tasa de interés, ¿no es cierto?, las tarifas. Todo esto tiene que ver con la reforma que quisiéramos realmente lograr para el sector, para lograr economías de escala, eficiencia dentro de las instituciones, y uno piensa que si son más eficientes y son más competitivas y permiten el ingreso de banca internacional, todos nosotros, los usuarios de los servicios financieros, en los cuales me incluyo por supuesto, todos nosotros nos veremos beneficiados también de productos más adecuados, de mejor calidad y a precios asequibles. Eso le puedo contar. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Liliana Rojas, porque quisiera que ella cerrara, quisiera hacer un anuncio comercial. En lo que yo he visto en la región y en mis correrías en la región de América Latina, que he tenido la oportunidad de trabajar, dentro de la participación del sector privado, destaca la manera pragmática en que opera el sector financiero y la manera en que se vincula a nivel sin fronteras.
Entonces, la mayor parte de los esfuerzos de integración que estamos viendo con la parte de inversiones multilatinas viene empujada y precedida por la mayor integración del sistema financiero que nosotros estamos viendo en la región. Yo creo que eso es un punto a explorar, o sea, y de alguna manera tratar de mirar dentro de las actividades y el hacer que ustedes tienen de políticas públicas, porque el proceso de integración en la región puede ser acelerado si ustedes de alguna manera lo impulsan. El segundo tema que planteó Liliana y que de alguna forma hemos visto bastante innovación en el sector financiero, o sea, mirado exactamente por toda la parte de incorporación electrónica, sistemas de pago, etcétera. Esta parte del asset class para la parte de inversión es fundamental que se acelere, porque de alguna forma dentro de los análisis que hemos visto realizados por Eric, uno de los principales problemas que tenemos en la desaceleración del crecimiento en la región viene motivado por las bajas tasas de inversión que tenemos. Entonces, eso es otro tema para explorar en términos de negocio. Les dejo dos tareas. Multilatinas e inversión, mirando con miras de integración, y segundo, la parte del asset class en inversiones. Y sin más, quisiera que Liliana, por favor, cerrara. Así que, adelante. Muchas gracias, Gina. Bueno, en realidad he aprendido mucho escuchándolos y sobre todo de la realidad de Ecuador. Y los países emergentes tienen muchas diferencias entre ellos, ¿no? O sea, cuando yo hablaba de los países emergentes, pero la verdad es que hay una discrepancia, hay una diferencia entre países que es enorme. Sin embargo, hay un elemento común entre los que les va bien, vuelven a crecer rápidamente, y los que se atrasan. La primera gran diferencia es que los que van bien tienen en cuenta no solamente lo que está pasando en su propia economía, sino que le insertan en el marco internacional y entienden al mundo y el lugar que tiene el país en el mundo. Cuando yo hice mi presentación, comencé hablándoles de eso, del mundo. Decía, ¿por qué? Si solamente estoy hablando de Basilea III, ¿por qué en países emergentes, por qué estoy hablando del mundo? Porque en realidad los países exitosos, eso es lo que hacen. Se ven a sí mismos como una foto dentro de la economía global. Y así pueden identificar cuáles son sus mayores vulnerabilidades. Y en base a las vulnerabilidades pueden desarrollar las mejores prácticas y las mejores regulaciones que los hagan más fuertes. Terminé mi presentación hablando de los principios, de los core principles, y obviamente quiero volver a eso, ¿no? No se puede correr sin caminar. Uno primero aprende a caminar y después aprende a correr. Las regulaciones más sofisticadas, sin principios básicos, son las más fáciles de evadir. Hay algo que los economistas le tenemos terror y se llama arbitraje regulatorio. El arbitraje regulatorio está en la naturaleza humana. Hay una broma que dice, la ley se ha hecho para romperla. Y claro, los arbitrajes regulatorios se dan cuando los principios básicos no están en su lugar, porque es fácil interpretar y gastar mucho dinero en abogados, en ver cómo interpretan la ley para poder, pero el principio básico no se da. Entonces, en el caso de Ecuador, me voy con la fuerte impresión de que aún les queda mucho camino por caminar antes de la corrida rápida. Pero me voy también con la sensación de que hay un gran consenso. Me fue bastante impresionante ver la forma en que regulados y reguladores tienen un diálogo muy abierto. En realidad, entonces se presenta un caso de lo que se llama en inglés win-win, ¿no? Ambas partes ganan. Porque como aún falta tanto por hacer, las grandes discrepancias que a veces hay entre regulados y reguladores no se tienen que dar, se darán quizás más a futuro cuando estén en niveles más desarrollados. Pero estos niveles,
cuando aún falta tantas bases por implementarse, la verdad es que solamente pueden ganar ambos, regulados y reguladores. Entonces, como dijo la superintendenta, sin los core principles, sin los principios básicos, la verdad, no estaríamos ni corriendo ni caminando. Valdría la pena en Ecuador una reflexión sobre esos principios básicos, un examen de cada uno de ellos, una evaluación de la banca, de qué es lo que más le conviene a la banca por fines de lucro, una evaluación de la superintendencia sobre qué es lo que más le conviene por fines de estabilidad, y luego ver cuáles de ellos son los que hay que priorizar. Porque otro problema que también siempre observo es la falta de prioridades. O sea, se quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo, se sacan muchas legislaciones, muchas cosas, pero sin prioridades. Una buena evaluación de dónde están los talones de Aquiles, lo más débil, es lo primero que, en mi opinión, se requeriría para ir construyendo sobre qué regulación primero, qué regulación después, asegurarme que la primera vaya en armonía con la segunda con la tercera, y, como también se mencionó, que la reforma sea integral, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿por qué la palabra integral? Por evitar el arbitraje regulatorio. Con eso, muchísimas gracias por tenerme acá. Finalmente, se invita al doctor Joaquín Hernández para la entrega de las placas de reconocimiento a nuestros destacados conferencistas y ponentes. Invitamos al doctor Alberto Dajic, quien será el primero en recibir sus placas y su diploma. Invitamos a la economista Rosa Matilde Guerrero. Invitamos al economista Eric Parrado. Invitamos al economista Ruth Arregui. Finalmente, nuestra moderadora, la economista Gina Montiel. Gina Montiel. Ya. Invitamos a nuestra panelista, la economista Liliana Rojas.
Agradecemos a todos nuestros distinguidos ponentes y panelistas y a todos los asistentes.